En este capítulo vamos a hablar sobre Ajax y base de datos. Ajax puede comunicarse con una base de datos y realizar diferentes tareas como crear, leer, actualizar y eliminar datos de ella. Por ejemplo, podemos leer datos mediante una lista de opciones en un elemento select de HTML. Cuando el usuario selecciona una opción, Ajax llama a los datos desde la base de datos y los muestra al usuario en la página HTML. Ajax puede trabajar con diferentes bases de datos como MySQL, Postgre, MongoDB, MariaDB, OracleDB, etc. Veamos ejemplos de código de cómo funciona Ajax y una base de datos. Bien, yo acá tengo un servidor local que se monta con SAN. Recuerda que Ajax de preferencia funciona en un servidor, sea local o público o de pago, ¿no? Y acá tengo una base de datos, lo que vendría a ser, bueno, te voy a compartir acá tengo una base de datos y acá tengo una tabla, tengo una base de datos llamada texto y dentro tengo dos tablas llamadas empleados y postres. Vamos a usar postres. Acá tengo una tabla llamada postres donde tengo 5 postres, cada uno tiene un ID, un nombre, un precio, un stock, un archivo, una fecha de creación. Vamos a usar esos datos. Entonces acá vamos a ir a nuestro archivo JavaScript para escribir el código. Acá vamos a crear una función llamada mostrar datos y le vamos a pasar el parámetro string. Tú puedes ponerle un nombre de parámetro que desees. Yo voy a ponerle string porque voy a pasarle un texto a la hora de buscar el dato en la base de datos. Y acá vamos a hacer un if, llamamos al parámetro string que definimos acá arriba. Si el string está vacío, pues no mostramos nada, ¿no? Hacemos un document.get_element_by_id. vamos acá, vamos a poner datos, un elemento con id datos, lo vamos a crear de ahí, inner html igual vacío, no hay nada, y acá un return para que retorne lo definido. Acá vamos a crear una variable llamada xhtp y ahí llamamos a new xml http records y aquí llamamos esa variable xhtp que definimos acá arribita, punto, le pasamos un load igual función. Ahí entre llaves hacemos el document.get_element_by_id y vamos a mandar los datos al elemento con id datos, inner html igual this.response text. Acá abajito hacemos un xhtp, o sea, llamamos a la variable que definimos acá arriba, le pasamos open y acá hacemos inject y vamos a llamar a un archivo php. Este archivo php está acá dentro del directorio php. Si lo abrimos, este archivo me va a conectar a la base de datos local. No le he puesto un password, solo es una base de datos local que solo funciona en mi computadora y le podemos pasar como nombre usuario root. Acá le definimos un password, acá está la tabla test y acá seleccionamos el ID, nombre, precio, stock, archivo, fecha de creación desde la tabla postres, esta de acá, de la tabla postres. ¿Sí? No quiero andar tanto en ese tema de base de datos, ya lo veremos más adelante en un curso. Asimismo hay tutoriales en Nube Colectiva en donde usamos MySQL, que es la base de datos que estamos usando. Y bueno, acá luego de llamar todos esos datos, imprimimos todos los datos en una tabla. Acá está la tabla HTML
pero esta tabla la imprimimos de manera dinámica con PHP. Este lenguaje de programación de servidor se llama PHP, y cuando un archivo es de PHP tiene la extensión, mira acá arribita dice base de datos.php. También puede ser Python, o sea base de datos.py, también puede ser Ruby, base de datos.rb, o Java, base de datos.java, ¿no? Hay muchos lenguajes y bases de datos con los cuales puedes trabajar, pero estamos en JavaScript, así que no hay que seguirnos tanto el tema. Bueno, ese archivo lo vamos a llamar acá, está en tu directorio PHP, luego base de datos.php, así es el nombre de este archivo de acá, está en tu directorio PHP. Ok, entonces aquí luego de .php le pasamos este argumento igual más string, es decir, vamos a buscar dentro de la base de datos el texto que le escribamos, o el string texto o string, vale. Entonces definimos así. Bien, y acá como aquí abajito por último vamos a hacer un send. Ok, ahora vamos al código HTML. Acá vamos al archivo de la página web. Aquí debajo de mi título vamos a colocar un select, elemento tipo select. Vamos a meterlo dentro de un formulario. Como acto lo dejamos así. Aquí dentro del formulario vamos a definir un elemento tipo select, ponerle el nombre postres, y le vamos a agregar el atributo evento onChange. Y cuando onChange es cuando se seleccione un elemento de esta lista, vamos a llamar esta función JavaScript de acá mostrar datos. Llamamos ahí mostrar datos, y adentro le hacemos this.value. Dentro del select vamos a definir nuestras opciones, y acá vamos a ponerle value el ID de cada elemento de la base de datos. Mira, si vamos acá a la base de datos, tenemos cada registro, cada postre tiene acá una columna ID, su identificador que es único, son 5 ID, 1, 2, 3, 4, 5, y acá vamos a llamarlo así. Para poder ver la información vamos a poner acá al lado derecho, acá, y acá al lado izquierdo vamos a ir llamando los datos, a hacer gelatina de fresa, la primera opción. Vamos a seleccionar y copiar, o con control C y control V 5 veces. Entonces simplemente acá le vamos cambiando, ¿no? 2, 3, 4 y 5. Ponemos los ID de cada postre de la base de datos. Así la gelatina de fresa, luego torta de chocolate. Yo lo puedo seleccionar y lo copio para avanzar más rápido. Seleccionar, control C y pegamos. Seleccionamos, copiamos y pegamos. Y por último arroz con leche. Seleccionamos y copiamos, pegamos. Acá es gelatina de fresa. Y grabamos. Ya está. Hemos creado el elemento select con sus opciones. Ahora acá hay que cerrarle el select. Cerrar. Select. Ok. Ahora aquí, luego del formulario, acá abajito vamos a dar un espacio, ver un salto de línea, un espaciado, y acá vamos a agregar un div con ID de datos. Recuerda que acá en el código, acá definimos que todos los datos se manden al ID, elemento con ID de datos, y es este de acá, este ID es un elemento, un ID con el
es un elemento div, o capa con el id de datos. Aquí vamos a mostrar la información. Vamos a probar nuestro código, actualizamos y mira, bueno, acá me aparece así, es porque fíjate, acá este select ya lo estamos poniendo acá abajito. Vamos a quitarlo aquí, borramos, grabamos y actualizamos y aparece ya. Ok, ahora aquí yo podría ponerle así, vamos a agregarle un nuevo option, vamos a copiar y pegar, pero ese option no va a tener valores, solo va a ser aquí vacío y acá va a decir selecciona un póster, por ejemplo. Grabamos y actualizamos, ¿no? Entonces ese va a ser el valor por defecto. ¿Okay? Ahora si selecciono gelatina de fresa, mira, bueno, no pasa nada, presiono F2 en Google Chrome y acá entro a la consola y me dice que hay un error acá en la línea 23 del archivo JavaScript. Vamos acá, aquí sería bien, aquí es cuestión de actualizar nada más, control F5 para actualizar el navegador y de paso limpiar el cachado historial del navegador. Ya debería funcionar. Vamos a elegir un postre, por ejemplo gelatina de fresa, y mira, obtenemos los datos de gelatina de fresa desde la base de datos. Gelatina de fresa, precio, stock, el archivo, la fecha de creación, todo desde acá nuestra base de datos. Vamos a elegir por ejemplo que quede naranja, está el precio de 2.0 y stock de 27. Vamos a elegir acá que quede naranja. Precio 2 y stock 27. Como puedes ver, estamos llamando ya mediante Ajax información desde la base de datos. Como se mencionó alrededor de en estos capítulos de Ajax, todo es de manera síncrona. Por ejemplo, si el usuario o de alguna manera se cambian la información desde la base de datos, por ejemplo, gelatina de fresa, por ejemplo, vamos a poner el precio de 9.50, digamos, ¿no? Se le cambia y si llamamos acá gelatina de fresa, voy a llamar, mira, de manera síncrona el precio ya actualizado. No necesitamos refrescar la página, estamos usando Ajax y funciona de manera síncrona o de manera paralela, ¿vale? Acá vamos a regresarle a 250 para que se mantenga ahí. Bien, entonces así es como podemos llamar a la base de datos con Ajax en JavaScript. Recuerda que yo estoy usando acá un archivo de PHP, pero tú puedes usar un archivo de Python, de Ruby, de Java, de cualquier lenguaje promocional del servidor. La cosa es que Ajax siempre va a poder llamar porque trabaja del lado del cliente, del lado del front, no tiene tanto que ver con el servidor, la base de datos directamente. Hasta aquí este capítulo sobre Ajax y base de datos del curso gratuito de JavaScript desde cero. Nos vemos en el siguiente capítulo.